lo grabo yo. Ya Dale, está. entonces le decimos a Romina que deje de grabar. Dale, no hay problema. Gracias, Romy. Esa De parte nada. que falta, me la pasás así la edito. Debe ser este. ¿Ya ¿Ahí está ya? bien? Sí, está grabando. Perdón por Perfecto. corte. Seguí vos, Lore. No, no pasa nada. Bueno, entonces, qué es lo que sabemos de Adam Smith o qué nos interesa? Que es el primero que empieza a pensar en términos económicos. Para que una nación sea fuerte va a tener que ser rica, va a tener que producir mucho. Él está viendo la primera revolución industrial y está apasionado por eso. Y lo que va a discutir fuertemente va a ser qué le da valor a las cosas. ¿El trabajo? Se entiende esta diferencia entre valor y precio, ¿no? Porque nosotros hoy estamos muy acostumbrados a discutir el precio. Los primeros economistas les interesa saber por qué el queso vale 500 pesos. ¿Qué le da el valor de 500 pesos a ese pedazo de queso? ¿El trabajo incorporado? ¿El debate en el mercado? ¿Los insumos incorporados? Ese es el debate del valor. Y el valor puede diferir del precio. Ahí va a haber una discusión, ¿sí? Todas estas discusiones las va a plantear Adam Smith. Va a plantear mucho más. A nosotros nos interesa identificar qué es lo primero que plantea. Y los primeros aportes que nos hace es este. Él ve una mano invisible que hace que la economía funcione a través del intercambio. Entonces, él lo que está viendo es que aparece el ferrocarril y automáticamente el ferrocarril, a partir de su demanda de determinados insumos, carbón, por ejemplo, hay otro individuo que empieza a explotar el carbón. Y ve que a partir de ese individuo que explota el carbón y que se necesita otra cosa, hay otro individuo que empieza a explotar otra cosa. Ve este funcionamiento del mercado, por eso él ve esta mano invisible, dice, la mano invisible acomoda la economía. Si no hay una intervención, si no hay un monarca, insisto, piensen que él no está discutiendo con los keynesianos que intervienen en la economía, porque no existen en ese momento histórico. Él está pensando en cómo funcionaba antes la economía. Entonces dice, esta economía libre es pujante porque hay una mano invisible que ordena qué se produce. ¿Sí? Si se necesitan rulemanes, va a haber, y hay un solo productor de rulemanes, va a haber otra persona que va a decir, yo también produzco rulemanes para que haya más rulemanes. Esto está viendo Adam Smith. Y ese es su principal aporte. El primero que empieza a analizar eso de la economía. Y en ese contexto habla del mercado. Un dato interesante, ustedes pueden leer, bueno, no van a leer el texto original de Adam Smith, pero si lo leyeran no van a ver matemática. Digo esto para ustedes que ya viven en una sociedad donde el economista hace cuentas, van a ver que Adam Smith está discutiendo política económica, ¿sí? Que es lo que va a ser el gran debate. Él escribe sobre economía política, al igual que el siguiente autor que vamos a ver, que sigue la misma línea, que es David Ricardo. David Ricardo también es un contemporáneo. David Ricardo va a decir, ¿cuál va a ser el aporte de él? Es un clásico también, ¿sí? Para que no se hagan lío con las escuelas. Seguimos dentro de los clásicos. David Ricardo, estas opiniones, miradas, va a decir, tenemos un problema con la economía. A medida que crece la economía, se necesitan más trabajadores. A medida que se necesitan más trabajadores, se necesita más comida. A medida que se necesita más comida, usamos tierras más infértiles, tierras menos productivas. Insisto, ubíquense en el momento histórico, no teníamos fertilizantes a Monsanto plantando en cualquier lado. Estamos hablando de una sociedad donde el tipo de tierra es central. Entonces dice Ricardo, si nosotros tenemos muchos trabajadores, lo que sucede es que cada vez necesitamos plantear en tierras menos productivas, ¿sí? Y eso le da el precio al alimento. Díganme si me siguen hasta acá. Entonces, como crece la economía, cada vez necesito más alimento y planto en lugares menos productivos. Y me sale más caro el alimento. Me sale más caro el alimento que si lo planto en las mejores tierras. ¿Se entiende eso? ¿Por qué sucede? ¿Se dan cuenta? Yo no entiendo.
¿Por qué? O sea, ¿por qué es más caro el alimento en una tierra que es menos productiva? Porque le tengo que poner fertilizantes, porque vienen menos alimentos. O sea, en una hectárea, en nuestro país, por ejemplo, pasa la pampa húmeda, vos le tirás cualquier cosa, crece. Es una tierra muy fértil. Querés hacer la misma plantación en Santiago del Estero y vas a tener que hacer toda una transformación de la tierra, fertilizante, dirigir el agua, la productividad que te va a dar esa tierra es menor. Y ahí yo fui agregando costes. ¿Se dan cuenta? Voy Pero agregando costes. Dale, Daniel. lleva más tiempo de trabajo ahora y elemento de insumo para producir la misma manzana, entre comillas. Comento Exacto. esto en La Rioja. ¿La Rioja? Sí. En La Rioja yo trabajé en una empresa que tenía cultivo por microgoteo en una zona más árida y generaron producir uvas y algunas cosas ahí. Pero bueno, tiene más mano de obra y ahora trabajo hombre. En ese sentido. Consecuentemente tiene un costo mayor. Entonces, la la manzana, supongamos, sigamos el ejemplo que dio Daniel, la manzana que yo en la tierra fértil podía decir, bueno, tiene un costo de 8, en la tierra menos fértil tiene un costo de 12. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguen? Pero ¿qué precio va a salir al mercado? ¿El de 8 o el de 12? Los que tienen la tierra fértil, ¿la van a vender a 8 o a 12? ¿Qué creen ustedes? Y la va a vender a 12. A 12. Esa, la va a vender a 12. Entonces lo que dice David y Ricardo es, tenemos una parte de la sociedad paria, él le llama así, le parecen unos abusadores, porque dice, esta gente nos retrasa la industrialización, esta gente retrasa nuestro país. Son unas personas que viven de la renta. Nos retrasan el desarrollo del país, porque lo único que hacen es tener una tierra fértil, no hicieron nada. David Ricardo es un industrialista, lo que nosotros pensamos hoy que es un industrialista, no lo es, porque en ese momento está la revolución industrial, o sea, no sería el concepto apropiado, pero para que se imaginen, él lo que ve es, lo que hace crecer a un país es la industria, no estos tipos que se sientan sobre su tierra fértil y nos venden la comida al precio que ellos quieren. Entonces, ¿qué va a proponer David Ricardo? Es importemos comida de otros países. Abramos el comercio. No sé si esto les suena. Libre mercado. O sea, que cada país pueda aportar lo que tiene más barato, ¿no? Lo que puede producir con mayor facilidad. Y ahí entraríamos nosotros como vendedores de materias primas y Inglaterra como un lugar donde naturalmente se da la industria. Y esto lo digo irónicamente porque quienes no compartimos esta libertad de mercado decimos, ¿cómo? Vos tenés naturalmente industria que te salió de un árbol y yo tengo naturalmente recursos naturales que me salieron de la tierra. O sea, hay que, como que esa libertad de mercado no nos cierra porque nos parece un poquito injusta para nosotros. Después vamos a ver que varios autores critican eso. Pero David Ricardo lo está pensando para Inglaterra y es perfecto lo que él dice para Inglaterra. Él dice, yo quiero una industria pujante, si mis trabajadores cada vez son más caros, no puedo tenerla. ¿Se entiende? Lo que estoy haciendo es que la industria subsidia un campo, para llevarlo a términos argentinos, por decirlo de alguna manera, estoy haciendo que la industria subsidie a un campo que se queda con una rentabilidad extraordinaria. Esa es la discusión de David Ricardo. Si alguna vez la escucharon en Argentina, es rarísimo, no tiene nada que ver con nuestros problemas con los productores agropecuarios históricos en Argentina, pero nosotros tenemos ese problema. Parecido, nosotros exportamos comida, entonces quienes tienen las mejores tierras en Argentina son los que tienen la posibilidad de imponer esa situación. Cuando fue el conflicto del campo en el 2008, hubo varios trabajos de economistas como diciendo, miren, este es un debate que data de la primera revolución industrial. ¿Sí? Ese va a ser el aporte de Ricardo. Ricardo va a seguir discutiendo lo mismo que Adam Smith sobre el valor, pero su aporte, lo que a nosotros nos interesa, como decir, pero ¿qué trajo David Ricardo? ¿Por qué lo leemos
entre los clásicos, si siguió debatiendo en términos de Adam Smith? Porque aportó esto, porque aportó la idea de el precio de los alimentos impacta en el desarrollo del país, ¿sí? Y él, mirando desde Inglaterra, dijo, hagamos libre mercado, ¿sí? Esos dos autores son clásicos, se les llama clásicos porque son quienes hacen la primera, como les decía, primera estructura, primeras ideas. Hay más autores, no son los primeros que hablan de economía, porque nos tendríamos que ir hacia los fisiócratas, podríamos irnos hacia autores católicos como Tomás Moro, podríamos hacer una línea histórica. Nosotros, por el poco tiempo que tenemos, vamos a hacer este paseíto. Pero yo quiero que ustedes siempre sepan que este es un universo mucho más grande. Nosotros lo estamos acotando, estamos tomando un pedacito para poder hacerlo en estos 3 meses. Entonces, esos dos autores nos van a aportar eso. Pero va a aparecer un tercer autor, también denominado clásico, que va a romper con todo eso, que va a ser Carlos Marx. Y va a inaugurar la escuela de pensamiento marxista, que para que ustedes se ubiquen rápidamente, los que no han escuchado mucho de él, es la escuela de pensamiento que van a seguir los partidos de izquierda, el comunismo, ¿sí? A pesar de que tendríamos que discutir si Marx es exactamente el planteo que algunos partidos de izquierda hacen, pero bueno, en líneas generales es el autor que toma. ¿Cuál va a ser el aporte que va a hacer Marx? Marx va a llegar después que estos autores, va a haber una diferencia de tiempo importante, ¿sí? Vamos a estar ya en el 1900, él va a estar cercano a todo lo que pasa en la Revolución Rusa, digo, va a estar mirando esas situaciones, ¿sí? Le va a decir el capitalismo, y acá, sí, insisto, y acá subrayo 20 veces en rojo, voy a resumir el marxismo exageradamente. Cursos del Capital de un año hay, que es el texto de Marx. O sea, que imagínense que voy a hacer una barbaridad. No le compartan este video a nadie porque me mata un marxista. Pero bueno, para que nos llevemos algunas ideas. Marx va a identificar que ese capitalismo pujante que están viendo muchos economistas, nosotros mencionamos algunos, tiene en su base de funcionamiento la explotación. Tiene en su base de funcionamiento una contradicción, que es que el trabajador quiere ganar más para mejorar sus condiciones de vida y el empleador quiere pagarle menos. Y ahí él va a decir, ¿cómo es él? Él se va a poner a observar cómo funciona el capitalismo. Hay algo que se llama el método de estudio marxista. El método de estudio marxista es con dialéctica. Vos observás, y esto les va a sonar porque ustedes lo han trabajado en la TUES, observás la situación y luego de la observación, no haces una hipótesis, sino que observás la situación. Y él dice, yo observo, ¿no? Con este método de estudio, que hay una contradicción en el funcionamiento, por eso los marxistas van a hablar de lucha de clases, ¿sí? Díganme si algunos de estos conceptos no son conocidos, pero me parece que algunos se usan en el cotidiano. Por eso los marxistas, Marx va a hablar de lucha de clases, dice, están los obreros, están los proletarios, y ahí hay una lucha de clases, que es que los dos quieren ganar más. Y lo que va a decir es, el valor lo va a generar el trabajo, el valor a las cosas se los da el trabajo, el trabajador. Y el capitalista funda su acumulación a partir de quedarse con una parte de ese trabajo generado. Ojo acá con el concepto explotación. Explotación no quiere decir que ganes bien o mal. Quiere decir que el valor que vos producís en un determinado tiempo, inevitablemente el capitalista se tiene que quedar con una parte de ese valor. Vamos juntos. Si yo genero 2 pares de zapatos en 1 hora de trabajo, y el capitalista me paga 2 pares de zapatos, ¿cuál es el sentido de ser capitalista? Ninguno. ¿Se entiende? Entonces, lo que él dice es, el capitalista, como es dueño de los medios de producción, siempre me va a pagar una parte de mis horas de trabajo. No me va a pagar todo el valor generado.
Y eso es lo que él habla de la plusvalía que se apropia, ¿sí? Siempre se va a apropiar de un poquitito de mi trabajo, pero es necesariamente para la acumulación capitalista. Esta teoría es rupturista, como ustedes verán. Ya no es que le preocupa cómo funciona la economía, sino ya toma una postura y dice, acá hay explotadores y explotados. Explotadores son quienes se apropiaron de los medios de producción y se pueden apropiar a partir de eso de parte del trabajo generado por los demás. La propiedad privada en el sistema capitalista que él está viendo es lo fundante para que se dé esa relación de explotación. Si no existe propiedad privada, no hay explotación. ¿Me siguen ahí? ¿Cómo vamos con Sí. Marx? Perfecto. Sí, bien, profe. Bueno, me interrumpen. Cuando haya una confusión, me interrumpen. Entonces, Marx, ¿qué nos va a aportar? Bueno, esta caracterización del capitalismo. Dice, el capitalismo tiene una lucha de clases, una contradicción intrínseca. O sea, no hay forma de que el capitalismo sea justo. No hay forma. Porque si yo soy una capitalista re buena y le quiero pagar a mis trabajadores todo lo que ellos producen, no tengo capital. Producieron 2 pares y les pagué 2 pares, no hay nada que yo me quede. Yo como capitalista siempre tengo que apropiarme de una parte de su trabajo. Después, Marx va a seguir estudiando los temas, va a hablar de que el capitalismo no es, siguiendo esta línea de que no es buenos y malos, sino que hay una tasa de ganancia en el sector que se mantiene. Entonces, si yo soy una capitalista buena que le quiero pagar mucho a mis trabajadores, me puedo fundir, porque tengo que ver cuál es la tasa de ganancia del de al lado para actualizarme tecnológicamente, para poder competir en el mercado. ¿Se entiende eso? O sea, él dice, no depende del burgués, depende del funcionamiento de los burgueses. ¿Sí? Burgués le llamaba a los dueños de los medios de producción. Entonces de ahí sale esta idea de que a partir de la toma de los medios de producción por parte del Estado se rompe con la propiedad privada individual y comienza una colectivización de los medios de producción. Esa es la idea del comunismo y que bueno, siempre se cita la experiencia de la Unión Soviética, ¿sí? Dice muchas más cosas Marx. Dice que ustedes ni lo van a leer, yo se los cuento porque me parecen interesantes. Habla del fetichismo de la mercancía, algo que a nosotros en la economía social nos interesa. Fetichismo de la mercancía, él dice, cuando yo me compro algo, me compro una remera, creo que me compro una remera, ¿sí? Pero me estoy comprando un conjunto de relaciones sociales. Y acá los maté, porque vi unas caras por ahí. O sea, lo que yo estoy comprando cuando compré la remera de Chiqui fue todas las relaciones sociales que hay detrás. Los trabajadores que, más allá el único que puede cambiar la naturaleza es la mano del hombre, más allá de los trabajadores que cosieron la remera, el que vendió el hilo, el que construyó la máquina, el que tuvo la propiedad y la puso en alquiler para que la fábrica funcionara, y en ese caso también se habla de, para comprar una remera muy barata, ¿cuánto le han pagado al pobre trabajador para que yo la compre barata? ¿No? Exacto. Hubo un video de eso de que una radio de $5 costaba $5 porque había alguien, no sé si era en Malasia, que la fabricaba y cobraba $1 por eso. Entonces yo compraba una radio de 5 $. Un videito dando vueltas. Claro, ese es el videíto del origen de las cosas. Exacto. ¿No? No me acuerdo si está subido en la clase, después lo podemos compartir. O sea, Marx todavía no vio esto que dice el compañero, pero la idea es esa, ¿sí? Lo que sí está viendo Marx, lo que sí está viendo es que nosotros creemos que compramos una remera y nos olvidamos todas las relaciones de explotación que existen detrás. Desde la economía social usamos mucho esta
partecita del fetichismo de la mercancía porque decimos, cuando yo logro romper ese velo y me doy cuenta que al comprarme una remera es un hecho político y yo estoy comprando la remera de una emprendedora en vez de una cadena de marca que produce determinado tipo de relaciones, rompo ese velo. El fetichismo sería como esta idea ficticia de que yo simplemente compro un producto que no sabemos de dónde sale. Eso lo logra el capitalismo. Nosotros no miramos nada más que precio cuando compramos, ¿sí? Por ahí una compañera dice calidad. Sí, pero vos no mirás las relaciones sociales. Mirás solo precio y calidad. Pero no, ninguno de nosotros va a una tienda que no sea de la economía social, pero ninguno de nosotros va al shopping y le pregunta, esta remera que me estoy llevando, ¿cómo se cosió? ¿La cosieron niños? ¿La cosieron personas libres? ¿Cuánto ganan? ¿Cómo están? ¿Qué les pasó a estas personas? Entonces, lo que él dice es, hay un fetichismo que nos aleja, nos irresponsabiliza y nos hace alienados. Este es otro concepto interesante de Marx. Dice, el capitalismo hace un trabajador alienado. Hay muchísimos experimentos, podría decirse entre nefastos y divertidos sobre esto. Nosotros, cuando trabajamos para un tercer, o sea, cuando somos empleados, hacemos una parte del trabajo y no nos responsabilizamos del producto. Alienamos nuestro trabajo de nuestra persona. ¿A qué me refiero? Lo voy a tratar de llevar a la docencia. Yo puedo venir, conectarme a las 3 de la tarde, perdón, 3:30 que nos conectamos hoy, repito un par de conceptos, que es mi trabajo como docente, y me retiro. ¿Sí? Abro un espacio de preguntas, chicos, ¿entendieron? No, bueno, son las 5, me retiro, chau, hasta luego. Ustedes me dicen, che, pero no entendimos la mitad de lo que dijiste. Bueno, yo mi trabajo lo hice. Yo mi parte la hice, sí, pero no me anda el campus, no me pasaron la nota, bueno, todo eso, bueno, lamentablemente yo mi trabajo lo hice, llamá a alumnos, es tu problema. Lo van a ver mucho cuando cuando tienen un problema con, voy a hacer un caos con esto, una compañía de teléfono. ¿A quién no le pasó que llama y dice, no me cortaron el teléfono y yo ya pagué? Bueno, lamentablemente hable con el área e informe su pago. Sí, pero yo no tengo teléfono. Bueno, hable con el área correspondiente. En el Estado también pasa, ¿no? Eso es lo que dicen. Al parcelar el trabajo, el trabajador se vuelve alienado, ya no es dueño del producto, ya no se responsabiliza por el total del producto. Un artesano que me hace a mí una remera, yo le digo, che, se descosió. Y me dice, uy, no, se me descosió, a ver qué pasó. ¿Sí? Como que aún es dueño de su producto en su totalidad. Ahí hay otra relación entre nosotros. Si a mí se me descose una remera de Chiqui, me dicen, bueno, déjala en la góndola 2, pasá por la góndola 3 que te la cambian, góndola 4. No hay una personalización, nadie me va a contar qué pasó con esa remera. Eso es una alienación. Y así, como estamos viendo estos ejemplos tontos, esa alienación puede producir que yo contrate a alguien para que despida. Puedo contratar a alguien para que tire una bomba, ¿no? Porque la persona esa no tira bombas, ella aprieta un botón. Si vos le preguntás, te va a decir, yo simplemente aprieto un botón. No soy el que tira las bombas. El que tira la bomba es el presidente que me dijo que tire la bomba, yo aprieto un botón. Entonces, en ese sentido, Marx habla de que nos vamos alienando y separando de nuestro trabajo. Ya nuestro trabajo deja de ser creativo, y acá el trabajo se vuelve como algo negativo, ese trabajo de fábrica. Insisto que viajemos al momento histórico, ¿no? Porque si no, nos cuesta pensarlo, pero a ese trabajo de fábrica, explotación, maltrato, encerrado, piensen que siempre hay que ubicarse. La revolución industrial no se dio con gente que estaba ansiosa por ir a las fábricas. Ojo con esa idea. Nosotros queremos trabajar asalariados en fábrica, porque a nosotros nos pasaron otras cosas con esa imagen. Pero los trabajadores de ese momento no querían estar encerrados 12, 14 horas en fábrica. Hubo que disciplinarlos. Hay textos enteros que cuentan
cómo se hizo para adoctrinarlos y obligarlos a que trabajen asalariadamente. Yo ya se los conté a ustedes el ejemplo del gaucho en Argentina, que es el ejemplo más gráfico, ¿no? Se lo tuvo que, y justo hoy, Día de la Tradición, el Martín Fierro nos cuenta cómo se adoctrinó al gaucho. Bueno, si no estás conchavado, si no trabajas para alguien, a la frontera, preso y a la frontera. Y cuando volvés perdiste todo, no tenés casa, no tenés nada. ¿Vas a ser o no vas a ser peón rural? Sí, voy a ser peón rural. No fue, digo, un pacto social de, ay, quiero ser asalariado, qué bueno, me liberaron del rey, del señor que me explotaba en el campo, y fueron todos felices corriendo hasta las fábricas. Fue a palo y palo y palo. La gente no quería estar encerrada. Había artesanos que sabían su trabajo y no querían estar encerrados 14 horas y no querían hacer un trabajo para otro. Piensen que eso, que para nosotros es tan natural, es muy contradictorio a la práctica de su momento. Hacer un zapato, hacerlo vos al zapato y que sea de un otro, porque ese otro es el dueño del lugar. Es difícil de entender cuando vos eras dueño de todo el proceso productivo. No estoy diciendo que sea mejor o peor que el proceso anterior, estoy diciendo la transformación que significó. Y lo que está viendo Marx es eso, que quienes viven ese proceso alienan su trabajo, pueden hacer cualquier parte y se vuelven personas que ya el trabajo ya no es creativo, ya no es un trabajo de elección, un trabajo familiar, sino que se parcela, se separa de la vida y es una cantidad de horas, y vos vendés tu fuerza de trabajo a quien pueda. Es lo único que tenés para vender. Perdón, sí, y además de eso, digo, como esta fragmentación, digo, me parece que como que logra dos cosas, ¿no? Por un lado, que sea fácil de reemplazar estos trabajadores, ¿no? Que solamente aprenden 2 o 3 movimientos, 2 o 3 actividades, y a la vez también como desproveerlos del conocimiento de cómo se elabora todo el producto, digamos, quién es el dueño del saber ahí. Ya no es más quien lo produce, sino en todo caso, como decías, ¿no? Quien tiene los medios de producción, que no solamente son los medios físicos, sino también sería la tecnología en términos de saber. Exacto. Eso también lo va a decir el autor, va a hablar de eso, la implicancia que tiene la alienación del trabajo. Está hecho también a propósito, porque es simple de reemplazar, es una tuerca más, es una máquina más. Es una máquina más que yo reemplazo, como reemplazo el bulón ese que se le rompió a la máquina, reemplazo al que estaba pasando por la cinta las cosas. Es un pedacito más de esa máquina gigante, ¿sí? Bueno, dice muchas cosas más. Marx habla de la crisis del capital, habla de la necesidad. Él ve como que el mismo desarrollo de las fuerzas productivas va a llevar hacia ese comunismo, porque ve un aumento de la productividad y en esta contradicción entre capital y trabajo va a terminar sucediendo la transformación y el fin del capital. Pero no nos vamos a meter mucho con eso porque tendríamos que ver qué significan las crisis para el capitalismo, tendríamos que analizar todas esas cuestiones, y a mí me gusta que ustedes se queden sobre todo con los conceptos que usamos en economía social, porque después nosotros en economía social hablamos un montón del trabajo alienado, o esta pérdida de la creatividad del trabajo, o de la plusvalía, y no sabemos de dónde viene. Entonces, vamos a quedarnos con los conceptos que nosotros utilizamos. Y obviamente, quienes tienen ganas, hay muchos cursos del Capital, donde se lee el Capital porque es un libro de estudio, es un libro de culto, porque es una forma distinta de estudio. Digo, hay marxistas que no son comunistas, porque lo que utilizan es la forma pedagógica de estudio. A partir de la mirada de la realidad, escribir, pensar una teoría, y no crear una teoría y después analizar cómo está en la realidad. ¿Se entiende? Entonces, como que la dialéctica del marxismo y Hegel es algo que, tuvo implicancias en todas las ciencias, no solo en la ciencia económica. Entonces, vamos a encontrar que Marx, bueno, va a ser el marxismo, es una escuela propia, pero es un clásico porque
inaugura una escuela de pensamiento. Imagínense lo que significó esta escuela de pensamiento, la Revolución Rusa, la toma del Estado y los medios de producción, todo ese debate, ¿sí? Podríamos meternos con Rosa Luxemburgo, muchísimos autores. Después estas corrientes, esta corriente marxista, que ahora no la vamos a retomar, pero tiene todo toda una continuidad, toda una línea. El marxismo sí mantiene en su análisis esta idea sustantiva de la economía, ¿no? Creyendo que hay una estructura económica que va a impactar en la superestructura. La superestructura es todo lo demás, lo jurídico, político, ideológico, nuestras costumbres, ¿sí? La estructura es cómo producimos. Recién dijimos, ¿cómo producimos? De manera particionada, alienada, donde hay una persona que nos dice qué pedacito hacer. No lo hacemos colectivamente, todos pensando cómo se produce eso. El conocimiento lo tiene uno, una parte u otro, una parte el otro. Bueno, entonces él dice, esa estructura va a generar una determinada superestructura. Y entonces a veces lo que plantean los marxistas es cambiemos la superestructura o la estructura para cambiar la superestructura. Bueno, ese es un debate. Pero se entiende esto también lo pensamos en la economía social. Nosotros queremos cambiar, nosotros podemos tener una cooperativa, cambiar nuestras prácticas, pero ¿cómo es la superestructura en la que transitamos todos los días? No cambia, no es solidaria, no es colectiva, no es autogestiva, no hay un marco jurídico, económico, ideológico para todo eso. El marco es capitalista, ¿sí? Pero bueno, no me quiero emocionar con el marxismo, digo, básicamente son esas las ideas que nosotros utilizamos en economía social, y lo que va a discutir luego la economía social, pero eso lo vamos a ver la última clase, le va a criticar al marxismo, es que sigue teniendo una raíz materialista, ¿no? Como esta idea de que, bueno, la estructura define todo, y hay que esperar el desarrollo de las fuerzas productivas, como la producción en masa. No critica la producción en masa, lo que dice son las condiciones de los trabajadores. Perdón, ¿Cómo? Lorena, esta crítica que decís tiene un poco que ver quizás con la Ahí no te crítica. escucho. A ver, hola, hola. ¿Ahí se escucha o si no me pongo auricular con el Yo micrófono? la escucho bajito, ¿el resto? A ver. Sí, lo escucho bien. Esperá que Entonces capaz si que no me soy pongo yo. el auricular, así se escucha un poco mejor. Ahora, con el micrófono así cerquita, ¿se escucha mejor? Yo sí, ahí la escucho mejor, no sé. Bueno, no, quería como ver si estaba como vinculando bien esta crítica que por ahí es que decís que le hacen a Marx con el hecho de que es como materialista. Tiene un poco que ver con esta idea de que, bueno, él pensaba que en cuanto cambia el sistema económico, que entiende que es la base de la sociedad, todo lo otro, digamos, también se derrumba. Y creo que es Gramsci, ¿no?, el que después dice, no, en realidad, digamos, toda esta parte de arriba de la casa, no sé, la cultura, la ideología, las creencias, es también importante y es como que es necesario, digamos, apuntar más ahí, digo, no, digo, porque de hecho, digo, Marx hablaba, o sea, pensaba que en cuanto en aquellos lugares donde más se desarrolle el capitalismo y la industria iba a ser donde indefectiblemente iba a llegar el comunismo, y digo, y en los lugares que llegó, digo, hacia Rusia, no hubo revolución industrial. Entonces, digo, viene por ahí el tema de esta crítica que le hace Gramsci, o cómo cómo lo reformula un poco. Sí, va por ahí, no, o sea, para el resto digo, va por ahí Gramsci, para el resto no nos vamos a meter con Gramsci por una cuestión de, insisto, de tiempos, pero es importante también los aportes que hace. Más que nada la economía social, después lo va a criticar no a Marx, a la persona, sino a lo que va llevando el marxismo en su práctica, ¿no? En esta práctica de, bueno, si los medios de producción pasan a manos del Estado, la colectivización resuelve los problemas de alienación, el problema de contradicción, ¿sí? Que en la práctica, en el modelo comunista, no se vio esa solución. Porque el debate pasa se reemplazó la casta privada por la casta política,
¿sí? Pero es un debate en el... No me quiero meter solo por una cuestión de tiempo, ¿eh? Me parece súper interesante, pero nos vamos a ir por las ramas. Pero la economía social, casi todas las corrientes de pensamiento toman varias cosas del marxismo. Toman lo del fetichismo de la mercancía, toman lo de la alienación del trabajo, toman la idea de la explotación. Y acuérdense, esto anótenselo en algún lado porque siempre me viene un parcial con este error. No hablamos de explotación de que le pagan mal, sino hablamos de explotación de que el capitalismo necesariamente se basa en la explotación de un hombre por el otro, porque si no, no hay acumulación de capital. Si yo no me quedo con una parte del trabajo de la persona que contraté, no puedo ser capitalista, porque ¿de dónde sale mi capital? No hay forma. ¿Se entiende eso? Eso, porque uno normalmente lo usa, uy, pobre, lo explotan, porque trabaja 20.000 horas y le pagan poco. Bueno, sí, eso, pero eso no está siendo utilizado en estos términos económicos. Nosotros acá estamos usando explotación para este concepto. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, la cuestión económica va a ir entre estas dos corrientes de pensamiento, los liberales, que ya habrán identificado ustedes que Adam Smith era un liberal, pero por las dudas le ponemos el nombre, y el marxismo van a transcurrir en la historia hasta las grandes crisis, ¿no? Vamos a hacer un paseíto histórico de las escuelas de pensamiento. Van a transcurrir hasta la famosa crisis del 30, ¿no? Digo famosa crisis del 30 porque hay muchas películas, muchos videitos y todos sabemos que ahí apareció ¿quién? ¿Quién es el que apareció? Apareció un crítico al liberalismo económico. Keynes, profe. Keynes, exacto. Va a aparecer Keynes a decir, bueno, esperen, los liberales y los neoclásicos, porque me estoy saltando algo que ustedes ahí tienen. ¿Recuerdan que yo les dije que Adam Smith era una persona que tenía una mirada político-económica? A este autor y a otros autores, Stuart Mills y otros autores, lo van a tomar lo que son los neoclásicos. ¿Quiénes son los neoclásicos? Son un conjunto de economistas, entre ellos el más importante Marshall, que va a convertir la economía en matemática. Va a seguir con esta idea del libre mercado, y ahí ustedes sí ya saben cómo funciona, porque ya leyeron lo de competencia perfecta, mercado autorregulado, toda esa teoría, y si le agregáramos los dibujitos de oferta y demanda, son de ese autor, de esa corriente de pensamiento, perdón. Más que nada de Marshall, se llama síntesis marshalliana, pero toda esa corriente de pensamiento nos va a venir a decir, la economía es una ciencia dura, pero No se escucha, profe. Te Se muteaste, entrecortó Lore. mucho. Lore, te muteaste. va a aumentar el precio, pero cuando aumenta el precio parte de la demanda se baja. Esos movimientos que lo construyeron en fórmulas matemáticas es de la corriente marshalliana. También van a dejar de estudiar el tema del valor. Estos autores, los marshallianos, se olvidan de este debate y empiezan a hablar del precio. Lo que va a importar es el precio y la subjetividad. ¿Qué le va a dar valor a las cosas? Nuestra subjetividad. Van a convertir todo lo producido en nuestra sociedad en mercado. De ahí viene la idea de el mercado del trabajo, el mercado de la tierra, el mercado, todo tiene una relación de mercado. Son ellos quienes van a decir que el mercado de trabajo que nosotros estuvimos charlando hace unos días es como cualquier otro mercado. ¿Se acuerdan que habíamos hablado esto de que uno en el mercado de trabajo, ¿qué elige? Entre horas de trabajo y ocio, es una preferencia individual de cada uno de nosotros. O sea, ya las cosas dejan de ser decisiones políticas, sociales, sociológicas, sino que pasan a ser
elecciones individuales de presidencia, de preferencia, ¿sí? Cada uno de nosotros puede hacer esa elección. Fíjense que la conexión es esa teoría de mano invisible que había planteado Adam Smith, esta teoría que había planteado de que cada uno tiene una capacidad preponderante, que había planteado Ricardo en cuanto a los países, se profundiza con los neoclásicos, que la van a hacer una síntesis y van a hablar de esto de los puntos de equilibrio. Acá pasa a ser completamente central el mercado autorregulado. Completamente central, digo, un mercado se autorregula y todos los demás mercados se autorregulan, ¿sí? Entonces, ante la crisis económica del 30, ¿qué les parece que van a proponer los autores que dicen el mercado se autorregula? Si hay muchos trabajadores desempleados, ¿qué habría que hacer para que los contrate el capital? Y bajar los salarios. Bajar los salarios, exacto, no hay que hacer nada, hay que esperar. Y ahí es donde Keynes empieza a criticar, dice, tenemos una teoría que nació en un momento histórico distinto. Fíjense que nosotros fuimos pasando, a medida que fuimos pasando por escuelas de pensamiento, fuimos pasando por distintos modelos históricos. No es lo mismo el mundo que estaba viendo Adam Smith, el mundo que estaba viendo Carlos Marx, que el mundo que ve Keynes. Keynes dice, este mundo no es el que están pensando los neoclásicos. Este mundo es un mundo que ya creció la industria, tiene una capacidad de producción increíble, una productividad, ya pasó la segunda revolución industrial. Imagínense, es otro mundo. Es un mundo donde ya estamos hablando de, está llegando el petróleo, o sea, ya se está masificando el uso del petróleo, que fue la gran transformación del siglo pasado. Entonces Keynes dice, estas industrias tienen una productividad tremenda, tienen trabajadores aglutinados. La cantidad de trabajadores que aglutinan estas industrias lo colocan como un actor de poder. Y él empieza a estudiar, primero hace una crítica, dice, esta gente tiene teorías contradictorias. Los neoclásicos tienen teorías contradictorias. Por un lado dicen que el dinero no impacta y por otro lado dicen que la emisión de dinero genera inflación. ¿Por qué Keynes dice esto? Porque por un lado, la teoría neoclásica dice, no, el precio es solamente una forma de expresar el precio. O sea, lo único que cumple es una función de intercambio, nada más. Pero por otro lado, tienen la teoría esa del dinero, que ustedes ya habrán escuchado en la tele, porque ahora está full, que dice, la emisión genera inflación. No me metería hoy con eso, si quieren la semana que viene, cuando ustedes ya hayan pegado una leída, lo retomamos. Es una ecuación matemática que dice que la cantidad de dinero y la velocidad de circulación del dinero tiene que ser igual a todo lo producido en un país. ¿Saben lo que es una ecuación matemática, una igualdad matemática? ¿Vieron cuando ustedes en el cole ponían 3 más 3 es igual a 5 más 1? ¿Me siguieron ahí? Sí, profe. Perfecto. Si yo cambio el 1 y pongo un 8, para que se mantenga la igualdad tengo que modificar del otro lado, ¿no? Era 5 más 1. Si yo le puse un 8, del otro lado tengo que sumar 7. Si no, se rompe esa igualdad. Bueno, Sí. los neoclásicos dicen, velocidad de circulación del dinero es igual a todo lo producido. Si desde el gobierno emiten más, van a aumentar los precios. Porque se tiene que modificar del otro lado de la ecuación necesariamente. Cuando ustedes, esto no se enreden mucho, porque cuando vean el dibujito, tienen como que ver el dibujito, lo van a entender, y igual lo vamos a retomar porque vamos a ver esto cuando veamos teoría de inflación después del primer examen. Así que no se enriden mucho. Y por otro lado, o sea que ahí fíjense que tenemos dos teorías distintas del uso del dinero por parte de los neoclásicos. Esa es la primera crítica de Keynes. Keynes insiste mucho en esto, porque dice, son contradictorios en sus propias teorías. No tiene sentido. Y la segunda gran crítica de Keynes, y la que a mí me parece la más importante, es, él está viendo el desempleo y dice,
estamos usando una teoría que cree que el mundo funciona a pleno empleo. ¿Y en qué basa él decir que la economía funciona, que para los neoclásicos la economía funciona en pleno empleo? Por dos cuestiones que dicen los neoclásicos. La que dijimos recién, de que en esa ecuación lo único que se puede modificar es el precio, también se podrían modificar las cantidades. Lo que pasa es que ellos creen que hay pleno empleo. Entonces no se puede producir más porque están utilizados todos los factores. Nosotros somos un factor. Y la otra cuestión que él dice, ellos creen que hay pleno empleo, es cuando dicen toda la oferta crea su demanda. O sea, cualquier cosa que yo venda, que yo produzca, se va a vender. Esas son las críticas de Keynes. Entonces, ¿por qué me detengo en las críticas? Porque si no, no entendemos. Las propuestas de Keynes ya son más conocidas, todos ustedes las conocen porque se cansaron de escucharlas durante el gobierno de Cristina, de Néstor y ahora de Alberto, porque se habla todo el tiempo del keynesianismo, que son esta idea de reactivar la economía a partir de mover la demanda. Pero lo que yo quiero traerles hoy es, ¿de dónde sale esa idea? Keynes ve que los neoclásicos no pueden responder al problema económico. Entonces creó una teoría nueva, dice, no podemos esperar a que la oferta genere su demanda. Modifiquemos la demanda. Y para eso va a decir, no toda la demanda es igual. Está la demanda, que es el consumo, que es la que más rápido se activa, esto les suena porque también lo han escuchado en plataformas políticas, y está la demanda de inversión, que es más lenta y tiene otras características, va por otro carril. No es lo mismo la demanda para consumo que la demanda para inversión. Son dos cosas diferentes y las trata como diferentes. Ahí va a empezar a hablar de muchas cosas, por eso yo les saqué solo un pedacito del texto, el que tenga ganas puede profundizar, pero va a empezar a hablar de cómo funciona la tasa de interés, cómo funciona el multiplicador económico, bla, bla. Pero nosotros no nos metamos en tanto, quedémonos con esta idea. Con la idea de que, a diferencia de toda excepto el marxismo, saquemos al marxismo porque tiene una línea propia. ¿Cómo? ¿Están hablando de otra cosa o me preguntaron algo? Bueno, ahí tienen apagada la cámara. Ah, no. Pensé que estaban preguntando algo, perdón. Saquemos un segundo la corriente marxista porque tiene su desarrollo propio. Ahí la compañera mencionaba Gramsci, después vamos a... Pero tiene su línea de desarrollo propio, es otra escuela. Pero quienes miran el capitalismo, la discusión interna, digamos, sería, neoclásico les viene a discutir Keynes. Keynes dice su teoría no sirve, porque su teoría, primero, no respondió, llevamos 8 años de crisis económica, y segundo, fíjense ustedes, que creen que la economía funciona a pleno empleo, por lo cual nunca vamos a lograr salir de esta crisis. Y ahí es donde hace su propuesta de, no activemos sobre la oferta, trabajemos sobre la demanda. ¿No? Y ahí vienen todas las políticas que ustedes sí ya reconocen, como que el Estado intervenga en una acción concreta, como que esta idea que se hizo famosa de cavar un pozo y volver a taparlo, pero generar la activación desde la demanda. Pero lo que por ahí ustedes no tenían tan claro, porque no es algo que se suele hablar, es cuál es la crítica en la que se basa. La crítica en la que se basa es esa. Se basa en una crítica a el funcionamiento, los supuestos, va a decir él. Los supuestos son cosas que nosotros damos como dadas, chicos. Yo voy al médico y le digo al médico, me duele el lado izquierdo. Ah, bueno, vamos a escuchar el corazón, porque da por supuesto que tengo corazón, no se va a fijar si tengo corazón. ¿Se entiende? Da como supuesto cierto funcionamiento, tengo sistema circulatorio, no va a empezar, o sea, no va a decir, a ver cómo funciona el sistema circulatorio de Lorena. No, el sistema circulatorio funciona así, lo da como supuesto. Esos son esos supuestos que sirven para determinadas situaciones, las teorías económicas los construyen, entonces dan por supuesto algo. Lo que va a decir Keynes es, esos supuestos de la teoría neoclásica que yo mencioné recién, que son
bueno, la contradicción esa del dinero, y esta idea de que la economía funciona en pleno empleo, puede funcionar en pleno empleo, funciona siempre tendiendo al mercado autorregulado en pleno empleo, no permiten que vos pienses políticas para salir de la crisis económica. ¿Sí? Esas son las dos críticas centrales que le va a hacer el autor. El autor no... Después todo lo que ustedes lean del autor es profundizar. ¿Qué piensa de la tasa de interés? ¿Qué piensa de la inversión? ¿Qué piensa del consumo? Sí, eso es ya cuando él empieza a afinar la política, pero yo me estoy deteniendo más en la idea general que él plantea. Y nosotros lo que más conocemos de su teoría es esta diferenciación que hace de consumo e inversión, y dice lo que impacta rápidamente en la demanda es el consumo de nosotros. También va a hablar de otras ideas que nosotros también conocemos, como que quienes menos ganan tienen una mayor proporción de consumo, consumen más rápido, porque tienen mayor cantidad de necesidades, ¿sí? O sea, si yo gano 1000, todos los meses necesito comprarme, bueno, si gano 1000 me muero de hambre. Si gano 20.000, todos los meses necesito comprarme alimento, no puedo estoquear alimentos. Si gano 150.000, 200.000, seguramente no tengo que comprarme todos los meses arroz, porque me compré un montón de arroz la primera vez que gané 150.000. Entonces voy a tener una capacidad de ahorro, voy a consumir proporcionalmente menos. En cambio, quienes ganan menos, proporcionalmente consumen más. Es decir, pueden consumir todo su ingreso. No van a ahorrar. Entonces, cuando vos querés pensar, como ahora que estamos en una crisis, ¿no? Una crisis que la economía está lenta. ¿A quién me conviene activarle para que rápidamente active la economía? ¿A quien gana mucho o a quien gana poco? ¿Qué les parece en base a lo que dice Keynes? ¿A quién me conviene darle plata? Yo creo que al que gana poco, Claro, porque hace más el movimiento financiero que el que tiene mucho. claro. Hace el movimiento de ir a comprar rápido, ¿sí? Porque financiero Tal me cual. suena que se hace... que hace ahí en la bolsa de valores que se... Sí, me salió financiero. Claro, Nah, no sé. tiene mucha más capacidad de ahorro, compra más cantidad, tiene más volumen en su hogar, que el que menos tiene compra lo justo, lo necesario para tirar al mes y de vuelta al próximo mes volver a comprar. Compra Pero- rápido. Claro, el sentido de la Puede compra activar el consumo interno. Exacto. Son los Es que una activan para- rápido el consumo interno. mueven más rápido el mercado por su necesidad. Exacto. Exacto. Compran ¿Sí? kilo de arroz. A veces hago un ejemplo de esto. Todos los meses tengo que comprar 2 kilos de arroz porque siempre tengo que comer. Se fabrica más o se produce más arroz. En el otro cambio, yo compro 20 kilos de arroz una sola vez, pero hay 10 individuos que van a comprar 2 kilos de arroz todos los meses. ¿Me entendió? ¿Algo así? Claro, exacto. Por eso cuando vos querés activar la economía, esto es en un proceso, siempre las teorías hay que ver el contexto. ¿Qué quiero decir con esto? Que esto tiene una limitante, Claro. y nosotros lo vivimos también en nuestro país. Tiene una limitante que es, en un primer momento, vos les das a quienes tienen menores ingresos y activan la economía. Luego que esos ingresos mejoran porque tu economía mejora, vas a tener que pensar otra teoría, ¿no? Digo, las teorías no son en eternum, que vos podés... Bueno, Claro. los liberales creen que sí, que siempre hay una respuesta para todo. ¿Y cuál es? Liberar el mercado. Pero el resto de las corrientes de pensamiento más heterodoxas dicen, bueno, no, vos tenés que mirar qué está sucediendo para ver qué medida aplicar. ¿Qué es lo que le dice Keynes a los neoclásicos? Ustedes están pensando en una economía que ya no existe, en una economía de fábricas pequeñas, en una economía de baja productividad. Quieren eliminar los sindicatos y los sindicatos son un factor fundamental de poder que nos garantiza un determinado consumo. O sea, Keynes va a estar diciéndoles, la teoría de ustedes es vieja y obsoleta, ¿sí? No es un ojo con estas cosas que en su momento Keynes se lo acusaba de marxista, zurdo, no sé cómo les quieran decir, pero marxista sobre todo,
Keynes es el gran salvador del capitalismo, porque encuentra esta idea de cómo salir de una crisis económica. Cada vez que el capitalismo cae en una crisis económica, hay que pensar con qué medidas lo sacamos. ¿Sí? Todos nosotros, cuando queremos salir de la crisis, en realidad también estamos salvando un determinado sistema, ¿no? Cuando decimos, uy, queremos salir de esta crisis, de la crisis actual, y bueno, inevitablemente estamos queriendo solucionar los problemas capitalistas de esta crisis. Es un bajón para los que no nos gusta el capitalismo, pero es así. Cuando lo pensamos en salvar el sistema de cierta manera. Keynes igual no tenía ningún problema con salvar el capitalismo porque no era un marxista, ¿sí? Lo que pasa es que rompía con la escuela neoclásica. Incluso él había estudiado con Marshall, ahí lo van a ver los que quieran leer todo el texto, cuenta su recorrido académico, histórico, para que se ubiquen quién era. ¿Sí? Pero todas esas ideas que nosotros conocemos van a venir de ese momento. ¿Cómo estamos hasta ahí? ¿Vamos bien? ¿Ya son unos especialistas en historia económica? Hay una pequeña teoría de la práctica real, que de todo lo que estamos hablando, y se ha utilizado mucho en los últimos años, la gente que tenemos menos ingresos, también hacemos ahorro con el stock, estocamos mercadería. Y ahí se produce una corriente de justamente lo que se llama la falta de producto en góndola. Y ahí después viene la otra parte, que es la tercera versión de la especulación del empresariado. Porque ve que están consumiendo más aceite, o sea, yo necesito una botella y compro 3. Sí. De lo que me da. Estás presionando sobre la demanda. Claro, exactamente. Exactamente. Es como un ahorro necesario, y de alguna manera, en vez de asegurarme la comida del mes, me puedo estar asegurando relativamente la comida de 2 meses. Sí. Eso igual tiene que ver más con los procesos inflacionarios, ¿no? Como que en Argentina, que es un país con históricamente problema inflacionario, el argentino tiene el hábito de estoquear comida para poder perder menos salario real. Pero no aplicaría para lo de Keynes, porque Keynes está viendo otra cosa. Keynes está viendo filas y filas y filas de trabajadores desocupados. Está viendo una crisis económica de 8 años. Recuerden que veníamos de esta idea pujante del capitalismo. Primera revolución industrial, segunda revolución industrial. Keynes vio la segunda revolución industrial, pujante. Chicos, unas industrias. Nosotros ya nos acostumbramos porque la tecnología avanza minuto a minuto en nuestra sociedad. Pero para quienes venían de sociedades como más, con procesos más lentos de transformación, ¿sí? No era tan común que todo el día se modificaran las industrias. Yo nací y existía el televisor blanco y negro, tengo 40 años y ahora hablo por celular con todos ustedes, cuando en las películas eso era una locura. Entonces, nuestros procesos de transformación son mucho más rápidos, pero para esos autores que están viviendo en ese momento histórico, 1920, esa industria que es más lenta, es pujante. Entonces, le parece increíble lo del desempleo, como que va a destruir las naciones. Bueno, lo estaba haciendo, ¿no? Porque es invivible una sociedad donde hay altos índices de desempleo. Entonces, no está viendo un proceso, él está viendo otra cosa, no está viendo nuestra sociedad. Digo porque a veces algunos problemas nuestros como que son diferentes para traducir para lo que ellos veían, ¿sí? Nosotros tenemos otros problemas económicos, como puede ser la desigualdad económica, esto que planteas de, no sé, puede haber algunos que pueden acumular, otros que no, y eso. Me meto la última teoría económica, que también no quiero que se enríen cuando la lean. Lo que me interesa a mí es que se lleven la idea central de cada una y después debatimos todo lo que ustedes quieran.
¿Qué es el estructuralismo? ¿Y por qué metí esta corriente que antes no estaba? Porque es la primera escuela de pensamiento que va a pensar desde Latinoamérica. ¿Qué significa esto? Cuando yo hablé de Adam Smith, de Ricardo, de Marx, de Keynes, ¿alguno era latinoamericano? ¿De No, dónde venían? todos de Inglaterra o Europa. Inglaterra y Europa. Y entonces, ¿desde dónde pensaban los problemas? Desde el otro continente. Exacto. Europea. Entonces, pensaron y dan soluciones acertadas quizás para sus economías, pero no están viendo nuestra realidad. A partir de los años 50 aparecen una corriente de economistas latinoamericanos que van a decir nuestros países tienen unas particularidades, son distintos. Son distintos. Nosotros no somos Europa, no somos Estados Unidos, no somos Inglaterra. Nosotros somos países que tienen una relación dependiente, van a decir una de las escuelas estructuralistas, y de centro o periferia va a decir otra de las escuelas de pensamiento. Pero el estructuralismo lo que dice básicamente, nuestras economías son diferentes a las centrales. Nosotros tenemos problemas particulares, y esto es lo que me interesa que nosotros nos llevemos del estructuralismo. Dicen, nuestra realidad, nuestra estructura económica, ¿qué es nuestra estructura económica? Nuestras industrias, trabajadores, cómo funciona todo lo que funciona. Nuestra estructura económica es distinta a la de los países centro. Esos países tienen una alta productividad, y nosotros tenemos dos tipos de productividades. Baja en algún tipo de industria y alta en otro tipo de industria. Tenemos sectores rentables como el agro, porque exporta, y tenemos sectores completamente improductivos, como puede ser alguna de las líneas de industria, pero generan trabajo. Esa visión, esos autores estructuralistas, van a discutir que entonces nuestros países no pueden ir como esos países centrales hacia el desarrollo en forma natural. A partir de ser agroexportadores vamos a ir hacia el desarrollo, va a estar todo bien y vamos a ser felices y todos vamos a tener trabajo. Los estructuralistas van a decir, esa teoría se sirve y se dio en los países centro. Nosotros somos diferentes. Nosotros necesitamos planificar nuestra industrialización. Eso va a decir la CEPAL. Dentro del estructuralismo hay dos escuelas. La CEPAL va a decir eso, y la teoría de la dependencia va a decir, tenemos que ir hacia otro sistema. El capitalismo funciona con esos países centro a partir de lo que le quitan a los países dependientes. Ellos van a hablar de países dependientes. Nosotros para los de la teoría de la dependencia somos dependientes. ¿Qué comparte esta escuela de pensamiento, que es lo que más me interesa? Es la primera vez que se piensa Latinoamérica desde Latinoamérica, y se discute la necesidad de pensar una teoría propia. Dentro de esto hay muchísimos autores, no se vuelvan locos, no empiecen a leer, no googleen, o googleen sabiendo que hay muchísimas ramificaciones, porque dentro de la escuela se parte la escuela y se parte la escuela y se parte la escuela. Es como tratar de encontrar a veces el origen de un partido político. Vieron que se van armando ramas y uno vuelve hacia atrás y no. Bueno, con las escuelas de pensamiento también pasa lo mismo. Pero a nosotros lo que nos interesa saber de los estructuralistas es la primera escuela de pensamiento que dice, no podemos usar la teoría de los países centro. Ellos tienen una estructura económica diferenciada. Y esto incluye todo, chicos. Van a decir, los países centro tendrán problemas con la emisión monetaria. Nosotros tenemos que ver, porque tenemos problemas estructurales de inflación. Nosotros tenemos problemas estructurales de productividad. Y van a ser quienes van a identificar un problema que ustedes también ya conocen porque lo han vivido, que es el llamado cuello de botella. En América Latina, pero vamos a centrarnos en Argentina, sucede periódicamente que hay una crisis económica, devaluamos, nuestra moneda se hace barata,
Entonces, dejamos de consumir cosas importadas, la industria se cae, entonces deja de importar maquinaria, pero luego empieza el proceso de reactivación, porque como todo está barato, empezamos a vender. Entonces, la industria empieza a contratar trabajadores, empezamos a ganar mejor. La industria requiere en ese proceso de industrialización mejorar su maquinaria, empieza a importar maquinaria, y los trabajadores, al ganar mejor, quieren consumos más específicos, mejores consumos. Esos dos ítems van a hacer que necesitemos importar. Cuando tenemos que importar, nos quedamos sin dólares y empieza lo que se llama restricciones. Esas restricciones empujan el tipo de cambio, porque todos queremos dólares para comprar, se devalúa, se encarece, empezamos todo el ciclo de vuelta. Estos autores le llaman cuello de botella porque dicen tenemos que planificar nuestros procesos de industrialización, tenemos que planificar el uso de la divisa, porque nuestros países son dependientes. ¿Sí? La CEPAL va a tener unas recetas y la teoría de la dependencia otras, pero todos los estructuralistas identifican que tenemos un problema con los términos de intercambio, o sea que nosotros vendemos materia prima y ellos bienes industrializados, y eso hace que lo que ellos venden sea más caro que lo que nosotros vendemos, que les convenga más a ellos que a nosotros. Van a decir, ellos imponen un montón de cosas, imponen las normas del comercio internacional, entonces para nosotros estamos con menor poder de imponer, ¿sí? Pero lo central es eso. Después, en el texto que yo les dejé de Ana Castellani, hace un paseo por ambos, ¿sí? Explica qué es lo que dice cada una de esas dos subteorías dentro de la teoría del estructuralismo, pero a mí me interesa más que nada que se lleven la idea general de qué significó el estructuralismo. Fíjense, ahora, con todo lo que acabamos de ver, que es un quilombo de teoría, hablando en términos teóricos, es un quilombo, esos debates que yo acabo de pasar así a vuelo de pájaro, nosotros los tenemos hoy. Los escuchamos, yo enciendo la tele para ver qué va a pasar el domingo, qué me están proponiendo, y estos debates están. Va a haber un industrialista que me dice, bueno, no, nosotros lo que necesitamos es generar la inversión extranjera, que venga a Argentina, cree empleo, o sea, que va a definir cómo debemos industrializar la Argentina. Va a haber un keynesiano que me va a decir, no, lo que hay que hacer es activar la demanda a partir de generar inversiones en obra pública. Va a haber un marxista que me va a decir, todo esto es mentira, lo que tenemos que hacer es el cambio de la forma de producción, porque esta forma de producción cada día explota de manera más sustancial. Habrá algún estructuralista que cuando estén discutiendo este tipo de temas diga, no, lo que hay que hacer es verificar dónde está el problema en nuestras estructuras y pensar una solución desde nuestro territorio. O sea, vamos a tener, estos debates no están muertos. Por eso elegí estas corrientes de pensamiento. Estos debates no están muertos, están en la tele, por decir de alguna manera. ¿Sí? Estaba por decir algo, Daniel, y te interrumpí, me parece. No, tiene el nombre de Milei en la cabeza, no sé por qué, pero bueno. Bueno, Milei se retrasaría a la escuela de pensamiento marginalista, porque ni siquiera un neoliberal sería más parecido a lo que es el macrismo es neoliberal. Por lo que lo he escuchado a Milei, se parece más a los marshallianos, como más previo al keynesianismo. Brevemente, que el otro día en una clase me preguntaban qué diferencia hay entre un liberal y un neoliberal. Los neoliberales identificaron lo que fue el modelo de estado de bienestar del keynesianismo, los derechos de los trabajadores. Entonces, cuando volvieron con la idea del libre mercado, dijeron, no, no podemos anular todo eso, porque la gente ya lo vivió. Entonces necesitas una teoría que recoja el proceso histórico. Entonces vuelven con la teoría de, bueno, hay que ayudar a los pobres, hay que darles una oportunidad, pero la economía pasa por el mercado. Es muy parecida a la teoría liberal,
lo único que agregaría sería el asistencialismo hacia los pobres. Los liberales tradicionales no tenían ninguna asistencia hacia el pobre. O sea, a Adam Smith ustedes le decían, miren que hay niños pobres, trabajan los niños, te decía, bueno, nacieron para eso, son pobres. Pero es una cuestión, a ver, no estoy diciendo que era malo Adam Smith, sino que también es un contexto histórico donde los derechos del trabajador no existen. Entonces es medio raro que alguien se ponga a discutirlos cuando son inexistentes. Habrá habido gente que ya los discutía, pero no era el común denominador. En cambio, los neoliberales ya vivieron todo ese proceso. No pueden ocultarlo, no puede ser su campaña política, vamos a volver al individualismo ultranza. Entonces tienen que decir, no, esto va a quedar, la salud pública va a quedar, la escuela va a quedar. Después quizás lo privaticen, pero tienen que identificar el discurso. Por eso son neoliberales, porque modernizan el liberalismo a partir de la idea de que hay una cierta cuota de asistencia que se debe hacer hacia quienes no consiguen trabajo para que se puedan incorporar. Esa escuela igual la podemos ver después del examen, pero se las menciono porque creo que en uno de los textos está, para que se ubiquen nada más, pero podemos retomarla después del examen, porque si no ya esto es una catarata de temas. Yo creo que con las que vimos hoy estamos zarpadamente bien. Pero digo, lo que me interesa es que hagamos esa línea histórica de que una escuela de pensamiento nace ante un problema, pero no desaparece luego del problema, no es un cantante de moda. Se queda ahí porque tiene una idea, las escuelas de pensamiento que nosotros estamos mencionando tienen una idea de cómo solucionar el mundo. Los liberales saben cómo solucionar el mundo, los marxistas tienen una idea de cómo solucionar el mundo, y los keynesianos también, y los estructuralistas también. Nosotros compartiremos alguna de ustedes será keynesiano, alguno será marxista, pero digo, son escuelas justamente porque pueden dar respuesta al conjunto del problema económico. No es una escuela de pensamiento cuando yo digo, me gusta la moneda social es buena para el intercambio. Eso no es una escuela de pensamiento, es un elemento, una propuesta. Una escuela es cuando un conjunto de autores tienen la respuesta para el funcionamiento de la economía de un país. Esto lo digo porque si no tendríamos muchísimas escuelas de pensamiento, tendríamos, no sé, cada vez que a alguien se le ocurre una nueva forma de intercambio, podría ser una escuela de pensamiento. No, eso puede ser una propuesta, una acción, una actividad, pero no es una escuela. Una escuela es cuando hay una lógica continua dentro de ese pensamiento económico. Y el keynesianismo le dio respuesta a todas las críticas que hizo Keynes, él le dio respuesta, y después están los neo-keynesianos, y bueno, podemos seguir. Pero digo, son escuelas porque dan respuesta al colectivo de los problemas, ¿sí? No es escuela cuando yo digo una opinión. Ponele que Milei, que mencionaba el compañero recién, tiene que estar dentro de una escuela. Por más que él dice cosas que él quiere hacer, como cerrar el Banco Central, eso no es una escuela. Es un pensamiento de él. Pero él aboga dentro de una escuela de pensamiento. Me imagino que es un liberal por lo que plantea, ¿no? ¿Se entiende esa diferencia? Digo, para que no nos hagamos líos con la infinidad de cosas que hay dando vueltas. Bueno, yo no hablo más porque hablé un montón hoy. Preguntas, dudas, aportes, sugerencias. Lore, te iba a hacer una pregunta que estuve dando. Mira, estaba escuchándote lo que vos dijiste y hablaron del fetichismo, ¿no? Yo pregunto, ¿no? Del lado de la economía social y solidaria, que es un proceso que venimos trabajando, ¿existe también esa mirada de fetichismo? Pregunto, ¿De qué? ¿De el fetichismo. tecnicismo? El fetichismo de la mercancía. Ah, Del lado de a ver, porque acá también hay una cuestión de debatir, ¿no? Ayer surgió desde la feria varias cuestiones que generan como estas cuestiones de vamos a construir comunidad todo el tiempo, vamos a construir colectivo, pero a veces no se bancan ciertas autocríticas constructivas. Entonces el tema es, pregunto, del lado de la economía social y solidaria, ¿también existe ese fetichismo de la mercancía?
Desde la economía social se discutiría el concepto de fetichismo. ¿Por qué? Porque vos, a ver, yo estoy hablando teóricamente, después podemos ver qué hacemos con nuestras prácticas, ¿no? Pero en la teoría nosotros diríamos, lo que tenemos que lograr para destruir, me fanaticé, perdón, para transformar el sistema económico, sería que se puedan ver las relaciones sociales detrás. Fíjense que son las denuncias que nosotros hacemos constantemente. La UTT que dice, nuestros campesinos ganan poco dinero y te llevan el alimento a tu casa. Los textiles, CNCT o cualquier red textil que ustedes me quieran mencionar, ¿qué dice? Los que te hacen la ropa a vos están explotados, ganan poco, vos la pagas cara. Lo que intenta la economía social es denunciar las relaciones sociales, o si querés, socioeconómicas, que están por detrás de la mercancía. O sea que nosotros lo que haríamos es intentar destruir el fetichismo de la mercancía, develar eso. Por lo menos en teoría. Después, si ustedes quieren, me dicen, no, pero nosotros también hacemos eso de ir y comprar cualquier cosa porque dice economía social. Bueno, puede ser, pero nuestro objetivo era develar, o por lo menos es, develar las relaciones sociales. Marx dice esas relaciones sociales las oculta el capitalismo, ¿sí? Las oculta porque vos vas y comprás la mercadería, no comprás lo que está detrás. Los compañeros de, ¿cómo se llama esta yerba? Me parece piporé, si no me equivoco, tenían en la... Orenbaé. ¿Que son los que dicen el consumo es político? Creo que sí. Porque hay unos compañeros de una yerba que en la tapa, o sea, en el paquete de la yerba dice el consumo es político, en esta idea de que cuando vos comprás una yerba, consumís y comprás un determinado tipo de relaciones sociales. ¿Se entiende? Agarrás y decís, yo compro en Coto, le estoy dando mis ingresos a Coto y eso le permite acumular capital. Yo voy a comprar a Mercado Solidario o a la tienda en la UNCI, estoy dejando mis ingresos en otro tipo de acumulación. Estoy develando ese fetichismo. Ya no me interesa solo la mercancía, sino me interesa lo que hay detrás. Podríamos decir que ese es nuestro objetivo, Sonia, no sé si se entiende. Sí, yo entiendo, pero una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Porque muchas veces, acá hay que hacer, estoy entrando en un campo donde por ahí no es, creo que es la materia, pero tiene que ver más con la economía social y solidaria 2, ¿no? La materia 2, pero me parece que está bueno un poquito traer eso, porque a veces uno se queda con la idea de que, bueno, la economía, esta idea muy subjetiva, muy ideal, ¿no? De la economía social y solidaria, y a veces, por ejemplo, esto que se generaban dentro de la plusvalía, ¿no? Muchos emprendedores, no sé si la palabra es correcta, autoexplotación, pero o sea, se exigen tanto en su propio hacer que incluso sus productos muchas veces lo producen de manera, o sea, mejor dicho, la construcción del precio muchas veces es no valorativo a lo que ellos han trabajado, pero también tiene que ver con esto de, o sea, es una serie de cosas que muchas veces les compañeros no terminan de lograr, ¿no? Esta mirada de escalaridad de un productor o de una cooperativa, donde a veces las herramientas políticas tampoco están acorde a esa construcción colectiva desde la economía social y solidaria. Entonces hay como una serie de factores en la cual uno, desde esa mirada más económica, porque quiere cambiar el paradigma, porque tiene ese ideal, y sin darse cuenta empieza a generar prácticas muy parecidas al capitalismo, ¿no? Esta cuestión de la plusvalía, esta cuestión del fetichismo, que a veces estamos en contra de eso, criticamos eso, pero no damos cuenta que en la práctica estamos haciendo eso mismo. Eso de, sí, compro un producto de la economía social y solidaria porque es un producto de la economía social y solidaria o porque lo necesitas. Y que vos encontraste en la economía social y solidaria una salida de esa compra porque te gusta o porque tenés una filosofía de vida. O sea, hay muchos factores
en este sentido por la compra o el consumo de la economía social y solidaria. Pero también pasa esto, la economía social y solidaria no llega a la parte más vulnerable. Entonces ahí también hay una crítica. O sea, estoy entrando en un campo donde yo sé que, que eso es materia de economía social y solidaria 2, pero está bueno traerlo acá, porque a veces volvemos a, no, pero vamos a salvar el mundo, que esto está bueno, pero está bueno desde el concepto, darle la crítica constructiva, pero también plantearlo desde la práctica, que a veces, muchas veces no se ve. Eso. Sí. No, sí, me parece que es más de economía social 2 en el sentido de pensar cuáles son los desafíos de la economía social, ya más metiéndonos en qué es la economía social. No vamos a llegar, pero de ninguna manera en esta materia, porque esta es la única materia en la que ustedes van a hablar de algo que no sea economía social. Entonces, no vamos a llegar. Yo acá lo que les estoy dando son las herramientas que después le van a permitir debatir, porque después, por lo menos cuando, me imagino que el programa sigue siendo parecido, cuando yo daba Economía Social 2, lo que dábamos con Nelly era las distintas escuelas de pensamiento de la economía social, no son todas iguales. Claro, hay que fundamentar con teoría las diferentes teorías nuevas de ahora de economía social por ahí. Y saber por ahí de dónde viene la teoría clásica como para fundamentar un poco eso. Claro, si nosotros decimos, por ejemplo, cuando discutimos con los neoliberales, son feos y malos, bueno, está buena tu reflexión, pero dudo que puedas hacer una propuesta económica con esos dos fundamentos. Entonces, si ustedes no entienden cuáles son los supuestos del mercado autorregulado y por qué no sirve el mercado, o por qué por lo menos algunos creemos que no sirve para pensar toda la economía, que puede servir en un determinado momento, en un determinado lugar, pero no explica el funcionamiento de toda la economía. Y bueno, si ustedes no tienen esos fundamentos, el debate me parece que se los van a ganar muy rápido. Entonces, esta materia es como ir tirando insumos para los debates posteriores. Esto del fetichismo o de la plusvalía, la economía social lo vive diciendo, y uno no tiene un momento para ver de dónde salió, y parece que lo inventó Coragio. Coragio no inventó eso. Coragio habrá inventado otras cosas, pero lo vienen discutiendo los marxistas desde hace un siglo casi, ¿no? Entonces, me parece importante que en esta materia nos llevemos eso, insumos. Por eso yo digo, no vamos a poder meternos. Estaría buenísimo, pero ya estamos hablando de la licenciatura en Economía Social. Si nos queremos meter en cada escuela de pensamiento y sinceramente ahondar y ver qué conexiones hay. A mí me parece re interesante qué conexiones hay con el marxismo, con el keynesianismo, acá tampoco vamos a meter cosas que me parece que en Economía Social 2 están, lo que es la economía comunitaria, la economía de pueblos originarios. Bueno, hay muchísimas cosas, chicos, que estamos dejando afuera, que lo veo más para esa materia. En esta, lo que quiero que se lleven ustedes es qué otras escuelas de pensamiento hay y dónde estamos nosotros discutiendo. Todas estas escuelas nosotros tenemos que ir a discutirles. Cuando nosotros vamos y nos sentamos en el gobierno con un, vamos a decirle, compañero economista que quiere mejorar la Argentina y que es progresista, pero es industrialista, ¿qué le van a proponer ustedes desde la economía social? No, porque nosotros queremos hacer lazos, y no, porque no les va a dar bolilla. Entonces, conozcan su código y propónganle, no, lo que tenemos que hacer es fortalecer la producción, el entramado productivo por este lado, con aquello, con este, ¿no? Como, me parece que esa es la herramienta que nos podemos llevar de esta materia, entendiéndole en el contexto de la TUES, porque si no yo no les daría estructuralismo si supiera que ustedes nunca más van a ver economía social, pero me parece que dado que les quedan materias en eso, les puede servir conocer los debates que hay y que hubo en la economía. Bueno, les recomiendo que para poder ver qué entendieron y qué no entendieron, cuando vayan leyendo hagan un cuadro comparativo, que además les va a servir para hacer el examen, o sea, ya les estoy pasando un machete, pero
pero hagan un resumen, no traten de aprenderse cada detalle, ¿no? Y entonces Keynes entró a la universidad el 4 de agosto vestido de verde. No se vayan por los detalles, sino, ¿qué críticas hizo Keynes? Esta y esta. ¿Y qué decían los neoclásicos? Esto y esto, como traten de ubicárselo gráficamente, y la próxima clase, lo que me parece que estaría bueno hacer es ver qué nos confunde de ese universo de teoría. ¿No? Así llegamos al examen, nada, de taquito. Me parece que si pudiéramos hacer esto, llegamos bien. Pero por lo menos, las escuelas que lean, porque yo sé que a veces uno quiere leer todo y no llega, bueno, pero lo que lean ya vayan graficándolo, vayan resumiéndolo, aunque sea que lean una. Pero esa, que ustedes ya puedan identificar lo central. Leen dos, bueno, de las dos lo central, ¿no? Como para ir ordenando ideas. Porque si se sientan el día del examen con toda esa bibliografía, una arriba de la otra, no, chicos, no. Va a ser un caos, va a ser caótico. Entonces me parece que graficar les puede venir bien. ¿Le hago una preguntita? Dígame nomás. Usted también mandó un apunte con algo de Kicillof, ¿puede ser? Sí. ¿Esto Fíjate, en dónde entraría? es keynesianismo. Ok. Fíjense, lo dije al principio, pero por las dudas lo repito. En el cuerpo del texto de la clase está qué páginas, ¿no? Porque el texto es más largo. Ese es más largo, el manual de economía es más largo, y el de Ana Castellani es más largo. Todos son más largos. Entonces, fíjense, si ustedes quieren leer más, insisto, se los súper recomiendo, está buenísimo el texto ese de Kicillof. La verdad que Axel tiene la particularidad de escribir de una manera, Axel Kicillof, que parece que estuviera hablando de una receta de cocina y está hablando de economía. Escribe muy bien, muy fácil, digo, se entiende. Pero bueno, quizás para la clase, para lo que estamos haciendo ahora, céntrense en esas páginas y después ustedes amplían todo lo que quieran. Por eso se lo subí, para que lo tengan disponible. Claro, yo también mi pregunta venía sobre el parcial. ¿Va a tener algo también de Kicillof o no? ¿O solo de lo que usted recién nos estuvo diciendo? No, es que el texto de Kicillof es sobre keynesianismo. O sea, ¿sí? No es que el texto de Kicillof habla de otra teoría. Axel Kicillof, lo que pasa es que ahora todos lo tenemos como gobernador, pero él es un economista que escribió muchísimo sobre Keynes. Y es uno de los que escribió Keynes, ¿cómo vamos a ver? Lo escribió más fácil, digo que no hizo cosas complicadas, pero tampoco lo resumió como si fuera una estupidez. Hizo un laburo que tiene profundidad y claridad. Me parece que eso es lo que nos va a aportar. Pero no es que es otra teoría. Si querés te lo pongo en términos. Ana Castellani nos va a hablar de estructuralismo. Axel Kicillof nos va a hablar de Keynes, y el manual de economía nos va a hablar de los neoclásicos y de Adam Smith y eso. ¿Sí? El manual, si ustedes quieren, el manual tiene casi todas estas escuelas, tiene incluso el keynesianismo. Quizás les sirva arrancar por el manual y profundizarlo con Axel. Pero eso ya lo dejo a libre albedrío de ustedes. Porque el manual es más simple, como todo manual, está bien simplificado. Y el manual tiene una trampa que se las paso ya para... No les va a alcanzar, no lo hagan solo esto, pero al final tiene un cuadro comparativo de las escuelas. El manualcito, ¿sí? Los va a ayudar, no se queden solo con eso, chicos, porque si no, nada, es el resumen de un resumen. No, es como muy poco para estudiar, pero quizás los ubica en el universo de las escuelas de pensamiento. Creo que el manual excede escuelas que yo no les voy a llegar a compartir ni hablar, pero bueno, tomen las que estamos trabajando. Igual sí, recuerden, una pregunta antes de que nos vayamos. ¿Este horario les queda bien a todos para hacer el repaso la semana que viene? Profe, sí. ¿puedo hacer una consulta? Sí, ¿Cuándo es el parcial?
El miércoles que viene no, el otro. Sí, No me acuerdo el número, pero está anotado en el aula. 24. Sería 24. 24. ¿Verdad? Yo cuando lo anoto me fijo, después me olvido las fechas, pero está anotado en el aula, así que lo pueden buscar. Yo el 17 seguramente no voy a poder estar en el Zoom. Hay una actividad por el Día del Militante Peronista. Ah, Voy a bueno, cualquier cosa podés venir un ratito si tenés algunas dudas. Ahora Uy, está haciendo eco ahí. No, digo que si alguno no puede quedarse... A ver, la clase que viene, fundamentalmente van a hacer sus preguntas. Si no, yo voy a repetir todo lo que vengo diciendo todas las clases. Va a ser la repetición de Lorena, va a ser un poco aburrido. Me parece que es fundamental que vengan con dudas. Si alguno tiene una actividad, tiene que hacer algo, por lo menos venga, plantee la duda, la respondemos y después se retira. Pero me gustaría que se tomen esta instancia de duda, ¿no? Porque tuvimos varios temas, entonces tómense un tiempín. Eso no quita que ustedes el jueves nos puedan preguntar, pero nunca es lo mismo que yo les mande un audio de respuesta a este encuentro donde quizás un compañero plantea una duda y ustedes dicen, yo ni la había pensado esa duda, ¿no? Como, bueno, eso. No sé, Sonia, ¿querés dejar de grabar? Porque me parece que esta ya es una charla informal y va a quedar enorme el archivo. Bueno, eso, no sé. ¿Qué dudas, preguntas? Bueno, entonces... muchas dudas. Dudas, no hay dudas. Dudas todas dicen. Ahora, que ellos mismos se saquen la duda, que lean. Así de simple. Lean, es muy importante. Bueno, no, eso, lean y la semana que viene traen todas las dudas. Insisto siempre con lo mismo, chicos, la semana que viene es para que se equivoquen. Entonces, el que tenga dudas no venga a, no las oculte, ¿no? La idea es justamente que la semana que viene todas las dudas, todas las preguntas, por más que ustedes digan, pero che, estoy más perdido y tengo una burrada, traigan la burrada. O sea, eso es una clase de repaso. La clase de repaso no es un examen previo, es un lugar donde tenemos que traer todas esas dudas. Así que hay me parece que a varios les quedaba bien, una compañera decía que le quedaba mejor de 15 a 17, pero había alguien que no recuerdo que llegaba del trabajo a las 15, por eso lo pusimos 15:30. Capaz que si te tenés que ir antes, tratamos de hacer la mayoría, empecemos 15:30 en punto, así te podés ir a las 17. No me acuerdo quién planteó recién lo de las 17, pero para que la persona esta que viene no se pierda nada y vos tampoco. Tratemos de arrancar 15:30 en punto. Yo voy a tratar de arrancar 15:30 en punto y tratamos de hacerlo de 15:30 a 17. Y los que tengan más dudas, no hay problema, nos quedamos un rato más. Eso también no hay un límite. Yo tampoco me quiero quedar en un Zoom para que estemos todos mirándonos, pero si hay dudas se hace un Zoom más largo, no hay ningún problema, ¿sí? Y si se tienen que ir algunos, se van algunos y los que todavía no entendieron se quedan. Eso seamos como flexibles, chicos. No nos vamos a quedar de 15:30 a 17:30 si no hay preguntas. Ok. Pregunta, no sé si usted o Sonia se dieron una vueltita por el campus para revisar los trabajos ya entregados y tener una devolución. ¿Los pudiste ver o todavía no pudimos avanzar? Los estuve mirando y hay algunos que faltan, o sea, estoy pensando desde la primera tertulia, la segunda, y ahora la última, algunos ya la han, creo que, subido, así que lo vamos a revisar, y esta semana, sin falta, le vamos a dar una devolución. Yo voy a hablar eso con Lore. Lo que pasa es que tuvimos feria, compañeros, y
Estamos medio saturadas las dos, y no es por no querer darle una devolución, pero lo prometo que esta semana sin falta le vamos a hacer una devolución. Por ahí, totalmente personal no, sino por ahí grupal, ¿sí? Por cada grupo va a haber un compañero que revise y bueno, es para todos, para que no haya problema. Bárbara, gracias. Sí, yo estoy ahí, pendiente de eso. No se te entiende, Miriam, estabas apagada. Miriam, desmuteate. Yo arreglé mi compu, perdí todo el contenido, así que ahora voy a tratar de pasarlo todo, lo que rescaté con el pendrive, a esta compu de mi amiga y te lo paso otra vez. Voy a tratar. Porque Está viste bien. que esto me quedo sin internet y todo, pero dale. Igual estamos comunicadas. Dale, cualquier cosa que necesiten, estamos ahí. Tanto Lore, a veces contesta Lore, a veces contesto yo. Pero bueno, ahí estamos tratando de acompañar. Después hablamos, Lore. Que hay varias Sí, cosas vamos a tratar de activar para que lo tengan cuanto antes a las devoluciones. Sí, no se preocupen. No se te escucha, Gracias. claro. ¿Una consulta? Sí, se te escucha. ¿Puedo hacer? Sí. Bien. Los temas del examen son desde la primera clase hasta la de hoy, digamos. Sí. Todos los temas. Sí. No hay no sé si alguno de ustedes es prolijo y va siguiendo el programa. Vamos o sea, lo que quedó fuera del programa, quedó fuera del programa. O sea, en el examen va a entrar lo que vimos en las clases, lo que está colgado en las clases, nada más. ¿Sí? Porque en general el programa tiene más textos, más bibliografía de la que llegamos a utilizar en las clases. Por las dudas, no sé cuán prolijos son, pero por las dudas les aviso que la idea es que trabajemos solo lo de clases, ¿sí? ¿Alguna duda más, compañeros? O cerramos y paso en la clase 6, bajo yo la clase de Lore, de esta de acá, la grabo y la subo. Dale, ¿Sí? perfecto. Acuérdense que entonces no le subimos nada hoy porque ya lo tienen, ¿sí? Es lo que acabamos de trabajar, o sea, ya tienen todo lo que tenemos para el examen. La semana que viene solo tenemos repaso. No va a haber ningún texto más, nada más. ¿Sí? O sea que Sí, la clase profe. 6. La clase 6 tiene todo lo que acabas de decir y con todo esto que está grabado. Listo. Bueno, nos vamos a merendar. Bárbaro. Gracias. Chao a todos. Buena clase, gracias por todo, muy amables. Chao, gracias a ustedes. Gracias por los aportes, gracias compañeros, chao profesora, chao.